Hola a todos y todas, muy buenas tardes. En estas sesiones de calentamiento vamos a estar avanzando de manera general sobre algunos de los temas que componen nuestra asignatura de formulación, evaluación y gestión de proyectos. En este caso, vamos a ir avanzando sobre los diferentes módulos que se estudian cuando se evalúa la factibilidad de un proyecto. Vamos a iniciar con el estudio de mercado. Entonces, este es nuestro objetivo de formación. Esta, como les comento, es una sesión previa a la fundamentación ya específica que está relacionada con el desarrollo temático. En nuestro módulo de mercado, nuestro propósito de la unidad es conocer, comprender y aplicar una metodología para realizar un estudio de mercado enfocado en la evaluación de proyectos, entendiendo conceptos como la demanda, la oferta, el precio y sobre todo dejando claro el desarrollo de un modelo para el estudio de mercados que todos podamos seguir. Este capítulo va a estar basado en el documento guía Evaluación de Proyectos de Vaca Urbina. Los temas, las referencias y las notas que aquí se presentan fueron tomados literalmente del libro y cuando no sea así, se hará la referencia respectiva. Entonces los temas alrededor de los cuales nosotros vamos a trabajar el día de hoy van a ser, en primer lugar, el propósito del estudio de mercado, entender para qué se hace un estudio de mercado dentro de un proceso de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a analizar entonces posteriormente el producto, cuál es su definición, cuál es su naturaleza y cuáles son sus usos, el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, los precios, las estrategias de comercialización y cómo todos estos elementos nos llevan al desarrollo de una proyección de ventas. Entonces empezamos el estudio de mercado definiendo qué es el mercado. El mercado tradicionalmente ha sido el lugar, antiguamente el lugar físico, donde confluían la oferta y la demanda. Ya hoy en día no es un lugar físico. Hoy en día puede ser un lugar virtual, puede ser cualquier medio donde quien tiene un producto y quien necesita ese producto y está dispuesto a pagar por él, se encuentran. Esto puede ser desde una página de Instagram hasta una página web, hasta la placita del mercado que nosotros estamos acostumbrados a conocer. Entonces el mercado es eso, esa es la definición general del mercado. ¿Y por qué hacemos entonces nosotros un estudio de mercado? Recuerden que en el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, el desarrollo de un estudio de análisis, de formulación, evaluación y gestión de proyectos está enfocado en la idea de entender la factibilidad de una nueva propuesta, de un nuevo producto, de un nuevo servicio o de un proceso de cambio dentro de una organización. En esta dinámica económica, para poder entender o más bien para poder llegar a esa conclusión de factibilidad, nosotros debemos preguntarnos, antes que nada, el primer paso es entender si hay un mercado para el producto, o para el servicio, o para el cambio, o para lo que nosotros estemos proponiendo. Si hay un mercado para ello, es decir, si hay alguien dispuesto a pagarnos por ese producto o ese servicio que nosotros estaríamos pensando en ofrecer. Entonces el propósito de un estudio de mercado nos sirve para diferentes elementos. Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. Una necesidad insatisfecha es algo que alguien necesita y que no se lo están proveyendo de la manera adecuada. O la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen productos existentes en el mercado. De pronto sí tenemos algo que supla nuestra necesidad, pero no de la manera en que nosotros lo necesitamos. El estudio de mercado sirve también para determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. Nos sirve también para conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y los servicios a los usuarios.
Puede ser que yo tenga un muy buen producto o un muy buen servicio, pero lo esté ofreciendo en los canales que no son adecuados. Por ejemplo, mis clientes son empresas eh, pequeñas, medianas y grandes, y yo me estoy ofreciendo, por ejemplo, a través de redes sociales para jóvenes. Entonces, de alguna manera, lo que yo tengo que tratar es de alinear mi estrategia de comercialización con las condiciones específicas del mercado. Entonces, también me sirve para eso. Y por último, sirve para darle al inversionista de riesgo una idea de que su producto es bueno y que, digamos, de alguna manera no va a tener inconvenientes cuando salga a la oferta. Entonces estos son los elementos importantes que al final se pueden resumir en un elemento y es la toma de decisiones sobre la inversión. Si no existe un mercado, nosotros no podemos lanzar el producto en las condiciones en las que lo estamos pensando. Entonces, esta toma de decisiones sobre la inversión, que la hacemos de manera escalonada durante todo el proceso de formulación de un proyecto, al final, digamos, en este caso no es exclusiva. Puede ser, por ejemplo, que en este caso el mercado nos diga, sí, definitivamente tu producto es bueno y hay mercado, pero eso no nos ayuda a decidir al final que el producto sea factible. Pero si el estudio de mercado nos dice que el producto no es factible en la forma en que está concebido, entonces en ese momento sí tenemos que parar. Entonces estamos hablando de un proceso escalonado. Vamos a hacer un estudio de mercado, uno técnico, uno administrativo y uno financiero, pero cada una de estas etapas va a ser excluyente cuando nos diga que el producto desde su perspectiva no es factible. El estudio de mercado nos dice o nos ayuda a tomar la decisión si desde las condiciones, la estructura y la dinámica del mercado con las estrategias que nosotros hemos planteado para el producto que nosotros diseñamos, ese elemento que nosotros queremos estudiar es factible o no. Pero recuerden esto, no es una decisión exclusiva, solo es un nivel. Si la respuesta en este caso es positiva, no quiere decir que todo el proyecto sea completamente positivo. Sin embargo, si la decisión es negativa, entonces en este caso sí nos da una alerta importante. El esquema tradicional de un estudio de mercado se compone de tres elementos. Una investigación de mercados donde hacemos un análisis del sector, de la demanda, de la oferta. Un análisis de estrategias de mercado donde definimos y analizamos los elementos claves del producto, sus estrategias de comercialización y venta, las características de precio, la ubicación, el emplazamiento y otros aspectos importantes relacionados con la forma como nosotros vamos a vender ese producto. Y por último, la decisión final va a estar relacionada con la proyección de ventas, que también está vinculada con una proyección de precios, una proyección de oferta y una proyección de la demanda. Entonces, hablemos sobre el producto. Vamos a empezar hablando sobre el producto. Cuando hacemos un estudio de mercado, en la parte relacionada con el producto, nosotros debemos hacer una descripción exacta y detallada de ese producto que nosotros queremos vender o que queremos ofrecer. Ese producto tiene diferentes características. Puede ser una característica, puede ser una, digamos, categorización o clasificación por conveniencia. Entonces tenemos productos básicos, los productos tradicionales de nuestra canasta familiar. Nosotros no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin arroz. Bueno, podemos reemplazar el arroz con yuca, pero no podemos vivir sin alimentos. No podemos vivir sin vestuario, no podemos vivir sin transporte, sin algunos servicios públicos. Esa es una clasificación básica de conveniencia. Y también por la conveniencia tenemos unos productos de impulso o unos productos suntuosos. Productos que las personas y las organizaciones compran simplemente porque los quieren, no tanto porque los necesitan. Entonces, es cierto que yo puedo vivir, por ejemplo, yo no puedo vivir sin ropa, pero no estoy obligado a comprar una marca determinada. Entonces yo por impulso me voy a comprar una marca determinada porque tengo un interés mucho más allá de suplir mi necesidad básica. Otro tipo de categorización, otro tipo de conjunto que se puede hacer es productos por comparación.
Entonces, podemos decir que hay productos homogéneos, que son esos productos que tradicional vienen como en marca blanca o en empaques, digamos, muy tradicionales o en unos procesos que no dan una diferenciación clara de los productos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del arroz a granel, de los granos, cuando hablamos a veces de los aceites, en algunos casos, son muy homogéneos en sus características y de pronto se diferencian por el precio, por el empaque o por alguna cosa. Pero un aceite vegetal, por ejemplo, un aceite de soya o un aceite de girasol, pues al final vamos a escoger la marca por un factor, digamos, relacionado con nuestros impulsos y nuestros deseos y nuestros sentimientos, pero no porque el producto sea completamente diferente uno de otro. Y eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y también hay productos de comparación heterogénea, cuando ya se establecen diferenciaciones de ellos. Entonces, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de los aceites, sino porque tenemos aceite de oliva, aceite de pepita de uva, aceite de aguacate, aceite de soya, aceite de girasol y aceite de origen animal. Entonces ya podemos compararlos porque ya son completamente diferentes. También en algunos casos tenemos productos de especialidad, los que nos pueden ofrecer solamente especialistas. Cuando se nos vara el carro, tenemos que ir a un taller de mecánica. No podemos ir a un lugar cualquiera para que nos revisen el carro. Ah, yo tengo un amigo que es ingeniero mecánico y ese debe saber. No, hay una especialidad específica que es la que puede ayudar a prestar ese servicio o a desarrollar ese producto con las características que se necesita. Y hay otros productos, otra categoría, que hablan de los productos no buscados o los no queridos. Por ejemplo, en este momento en el que estamos nosotros, los servicios de seguros, los servicios de salud y los servicios exequiales. Entonces, nosotros no queremos ir a buscar servicios exequiales, nosotros no queremos ir a buscar servicios de urgencias en salud, pero esos productos existen. Son no buscados, son no preferidos por el cliente, pero existen también de alguna manera. ¿Y por qué hablamos nosotros solamente del producto y no hablamos de servicios? Es porque estamos tratando de establecer una categoría general. Y esto es una cosa importante para que todos tengamos en cuenta. Estamos estableciendo una categoría general, no estamos haciendo algo específico y cada vez que decimos producto nos relacionamos con algo tangible, sino que cada vez que yo aquí les diga producto, voy a estar hablando también de servicio y en algún caso voy a estar hablando de algunos procesos de cambio en empresas y en organizaciones relacionadas, por ejemplo, con maquinaria, con apertura de nuevas sedes o con otro tipo de cosas. Desde el punto de vista del estudio de mercado, generalmente tenemos la tendencia a hablar de esto de manera genérica. Ya cuando hacemos la descripción, lo hacemos específico. ¿Y por qué empezamos con el producto en un estudio de mercado? Porque nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos evaluando. El producto en el estudio de mercado, el producto dentro del proceso de formulación y evaluación del proyecto, es lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Es lo que nosotros queremos identificar, queremos conocer si es factible o no es factible. Por eso empezamos por ahí. Ya teniendo claro, entonces, qué es el producto y cuáles son sus características y ya con algunas descripciones complementarias que le hayamos podido dar a partir de sus clasificaciones, a partir de los conjuntos o los elementos constitutivos y las características que nosotros le dimos, ahora tenemos que hablar de la demanda. Recuerden que el mercado es donde confluyen la oferta y la demanda. La demanda está representada por las personas y las organizaciones que necesitan nuestro producto y están dispuestas a pagarnos un precio por él. La demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. En el análisis de la demanda, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o un servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. Es decir, nosotros necesitamos saber si hay alguien dispuesto a comprar
cuánto está dispuesto a comprar porque eso es lo que necesita y cuánto está dispuesto a pagarnos. En el análisis de la demanda, nosotros exploramos en todo el conjunto de nuestro mercado dónde están, quiénes son y qué características tienen esos clientes potenciales de nosotros. La demanda está en función de una serie de factores como son la necesidad real que se tiene del bien o el servicio. En este caso, cuando hablamos de servicios de oportunidad o servicios suntuosos o productos suntuosos, en este caso, nosotros no determinamos una necesidad real, pero sí determinamos que el cliente está dispuesto a adquirir ese producto porque lo quiere o porque lo desea. Entonces también es importante esto, el nivel de ingreso de la población. Yo puedo tener un proyecto maravilloso para vender cervezas artesanales en mi barrio de estrato 1, pero necesito saber si mis clientes están dispuestos a pagarme 15.000 pesos por una botella de cerveza. Entonces también esas condiciones particulares, esas características del mercado donde yo quiero vender, son importantes para determinar la demanda que yo pueda obtener. Y esa demanda es la cantidad que el mercado requiere. Fíjense, y aquí me voy a adelantar un poco a lo que viene más adelante en el futuro, y es que, digamos, mi demanda puede ser 100.000 unidades, la demanda total que yo determiné, pero mi capacidad productiva nada más me permite producir 10.000 unidades. Entonces yo tengo una decisión importante. La primera de ellas es que hay un mercado para lo que yo puedo producir. Y la segunda es que tengo que seguir avanzando a ver si económicamente con mi capacidad de producción, con esa capacidad de producción pequeña que yo tengo, ya que tengo un mercado, va a ser, digamos, eficiente o no eficiente la decisión de invertir. Y en ese caso, al final decir si es factible o no. Entonces al final nosotros analizamos la demanda con todos estos factores. Existen diferentes tipos de demanda. También esta es una clasificación muy general, pero nos ayuda a entender de qué manera nosotros podemos estudiar el mercado. Entonces, por ejemplo, en relación a su oportunidad, hay dos tipos de demandas. Una demanda insatisfecha, donde el producto que es ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. Cuando, por ejemplo, nos están ofreciendo pitillos plásticos. El producto que nos están ofreciendo no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado porque el mercado está solicitando productos ecológicos. Entonces hablemos ahora, por ejemplo, de los pitillos en acero inoxidable o en silicona de grado alimenticio. Esos pitillos no son suficientes para la demanda que existe, o el precio es muy alto, o la forma de conseguirlos todavía es muy complicada. Entonces ahí hay una demanda insatisfecha, porque lo que existe como producto no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado y siempre entonces habrá espacio y oportunidad para entrar a vender de ese producto. También en relación a la oportunidad tenemos la demanda satisfecha, que se da en dos formas, pero la demanda satisfecha es cuando lo que se ofrece en el mercado es lo que se requiere. Por ejemplo, los huevos. Los huevos que se venden en el mercado son los huevos que necesita la gente o los huevos que consume la gente. El arroz, los frijoles, la leche, digamos muchos productos están en las condiciones que las personas lo necesitan, que las personas lo están buscando. Pero entonces esa demanda puede ser una demanda satisfecha, saturada, que el mercado ya no soporta más. Imagínense, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad y queríamos, por ejemplo, comer empanadas. Y entonces hay 20 puestos de empanadas diferentes afuera en la calle, pero son insuficientes para todas las empanadas que se come toda la gente. Pero imagínense que no hubiera 20 puestos de empanadas, sino que además en cada uno de los bloques hubiera 10 puestos de empanadas. Entonces ya estaría saturado. Ya habría algunos vendedores que se van sin vender su producto y ya uno estaría cansado de ver exactamente todos los días el mismo producto. Eso es una saturación de mercado, donde ya no se puede soportar una mayor cantidad del bien o servicio. Claro que esta situación es muy difícil de encontrar en un mercado real, pero puede llegar a suceder. También tenemos una demanda satisfecha no saturada.
Desde ese punto de vista, la demanda aparentemente está satisfecha, pero hay espacio para algo más. Entonces puede llegar alguien con un tipo de empanadas diferentes, con un tipo de empanadas más grandes, con un tipo de empanadas con más relleno o con un tipo de empanadas más baratas. Entonces, en este punto, digamos que uno de los aspectos importantes es que nosotros entendamos cuando vayamos a entrar al mercado si hay una demanda insatisfecha porque la demanda va a ser mucho más grande o hay una demanda satisfecha no saturada. Y cuando hay una demanda satisfecha no saturada, tenemos que tomar decisiones de estrategias de mercadeo mucho más agresivas. Entonces, si se fijan, de estos análisis del estudio se va desprendiendo los elementos que vamos a ver nosotros más adelante. En este caso, las estrategias de promoción, las estrategias de venta y las estrategias de publicidad. Eso era en relación a la oportunidad. Ahora veámoslo en relación a la necesidad. Hay dos tipos de demanda en relación a la necesidad. Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que se requieren, o los bienes básicos, bienes y productos y servicios básicos, como alimentación, vestuario, vivienda, internet, otros de estos servicios que son básicos, son completamente necesarios. Y luego están los productos suntuosos, los perfumes, la ropa de marca, los zapatos de marca o los zapatos de, digamos, zapatos clonados, triple A, por ejemplo, que parecen de marca y que me los venden a un precio menor, pero yo también los compro de manera suntuosa. Al final yo estoy dispuesto a pagar un precio más alto por ellos, por este producto, porque me da un cierto estatus o un cierto nivel. Entonces, fíjense, yo con respecto a la oportunidad tengo una demanda satisfecha o insatisfecha. Con respecto a la necesidad, estoy ofreciendo al mercado un producto que llega a suplir una demanda básica y necesaria o una demanda suntuosa. Cuando hablamos de suntuosa, estamos hablando de un consumo basado en cuestiones de placer, en cuestiones de sentimientos, en cuestiones de, digamos, de aparentar, en cuestiones de gustos y deseos muy particulares. Entonces también existe demanda para este tipo de productos. En relación con la temporalidad, hay dos tipos. Una demanda continua que permanece constante durante periodos largos de tiempo. Por ejemplo, el arroz, la leche, el pan. Todos los días compramos pan, todos los días compramos leche, todos los días compramos arroz o todos los días los consumimos. Puede ser que no lo compremos diario, pero lo consumimos diario. Y mientras crece la población va creciendo establemente esa demanda. Pero hay productos de demanda cíclica o estacional. Ahora en septiembre va a empezar a sonar que, o va a empezar a, sí, va a empezar a sonar que viene diciembre y entonces van a empezar a vender arbolitos de Navidad, van a empezar a vender adornos, pesebres y toda esta cantidad de cosas. Es una demanda cíclica. En enero y en febrero las empresas están vendiendo productos para los niños en edad escolar y entonces vemos que los almacenes amplían la zona donde venden cuadernos, colores y todas las cosas de papelería. Estos son demandas cíclicas, demandas estacionales que vienen por épocas o por temporadas. Entonces, ¿qué tipo de producto tenemos nosotros en función de la temporalidad? Por ejemplo, yo vendo desayunos, pero solamente vendo desayunos para parejas. Entonces yo voy a tener un ciclo de altas ventas en febrero con San Valentín y voy a tener un ciclo de altas ventas en septiembre con el Día del Amor y la Amistad. Probablemente de pronto en diciembre, pero no voy a, luego en el resto del año voy a tener unos ciclos mucho más bajos, voy a tener una caída de la demanda, porque mi demanda no es continua, sino que está asociada a condiciones cíclicas o estacionales. Mientras que si yo amplío mi portafolio de productos, los puedo vender también para cumpleaños, para fines de semana, para regalitos que no tienen que tener ninguna fecha especial para ser dados o para ser brindados. Entonces, fíjense, la temporalidad también afecta a la demanda. Y de acuerdo con su destino, también hay dos tipos. Bienes finales, que son los que adquiere directamente el consumidor, por ejemplo, cuando compra una comida hecha o cuando compra una comida para hacer. Pero hay unos bienes intermedios, normalmente son de demanda industrial. Y es cuando, por ejemplo, una empresa compra
una materia prima en grandes cantidades para hacer una transformación y convertirla en un producto final. Entonces, nosotros, por ejemplo, compramos café como un bien final para prepararnos el café de todos los días, mientras que las empresas como Sello Rojo, como Juan Valdez o como eh, Starbucks compran café para hacer ellos un procesamiento y vendernos un producto final después de ese procesamiento. Entonces también tenemos que identificar si nuestro producto es un bien final o es un bien intermedio. Estos diferentes tipos de demanda y este análisis completo de la demanda nos permite entender de alguna manera qué tamaño de o qué cantidad de productos está requiriendo el mercado y que nosotros, en función de lo que nosotros estamos ofreciendo, podríamos entrar a decir si podemos venderlo o no venderlo. Y de acuerdo a sus características, bajo qué condiciones o bajo qué estrategias vamos a hacer ese proceso de venta. ¿Cómo determinamos la demanda? Esto es algo en lo que vamos a profundizar cuando regresemos a clase. Pero desde ahora entendemos que la demanda se puede determinar a partir del análisis de fuentes secundarias que nos permiten una evaluación cuantitativa de las condiciones del sector y del mercado a nivel muy general. Aquí lo que hacemos es un análisis estadístico y regresión de datos, unos modelos de proyección para lograr determinar un número específico de personas o de instituciones o organizaciones, un número específico de clientes a los cuales nosotros podríamos potencialmente pensar en ofrecerles nuestro producto. Entonces, por ejemplo, yo vendo zapatos para niños. Yo voy a las estadísticas del DANE y yo puedo determinar en la ciudad de Barranquilla cuántos hogares tienen niños y puedo tener unos aproximados por áreas, por localidades, puedo tener unos aproximados por barrios y todo eso viene de fuentes secundarias y me ayuda a mí a determinar, por ejemplo, dónde podría ser el mejor lugar para yo emplazar mi negocio. Si lo voy a hacer con un almacén físico. Si lo voy a hacer por Instagram, entonces también voy a tener unas métricas, voy a tener unas mediciones, voy a tener unos datos geográficos que me permitirán a mí, por ejemplo, tomar la decisión de qué tipo de campañas voy a hacer y a quién le voy a hacer esa oferta. Y entonces ahí es cuando yo tomo la decisión. Por ejemplo, si yo voy a vender zapatos para niños, no voy a hacer campañas en redes sociales pagas, por ejemplo, que vayan dirigidas hacia adolescentes. Pero tampoco voy a hacer campañas dirigidas a niños, porque los niños no toman la decisión de compra. Voy a hacer campañas dirigidas a personas que potencialmente sean padres de familia o que tengan sobrinos o que tengan nietos. Entonces yo tengo que segmentar mi mercado y para segmentarlo tengo que conocerlo muy bien. Y siempre para empezar a conocerlo empezamos con el análisis de fuentes secundarias. Ya luego, después del análisis de fuentes secundarias, es cuando entramos al análisis de fuentes primarias. Tradicionalmente, cuando hacemos un análisis de mercado, todo el mundo piensa en la encuesta en primer lugar, pero la encuesta es lo que va al final porque la encuesta nos permite hacer una evaluación mucho más íntima, una evaluación cualitativa de las condiciones del mercado. Pero nosotros tenemos que conocerlo antes de llegar a hacer esa encuesta. La encuesta es al final, la encuesta no es al principio. Entonces nosotros tenemos que determinar eso. La encuesta y el proceso de muestreo y todas estas cosas nos sirven para cualificar, para determinar condiciones, características, pensamientos, intereses e intenciones de ese mercado en el que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros entramos a analizar ese mercado de manera cualitativa, casi que, digamos, de alguna manera sí le preguntamos cuál es su intención de compra y si le gustaría el producto para poder determinar un valor X. Pero al final a nosotros lo que nos interesa saber es, por ejemplo, si la gente estaría dispuesta a pagar el precio. Nos interesa también, por ejemplo, saber si la gente estaría, digamos, dispuesta a escogerlo en un color determinado. Si a la gente le gustaría escogerlo en bolsa plástica o en caja de cartón. Nos gusta o necesitamos más bien entender esas condiciones cualitativas de la determinación de la demanda. Y estos dos elementos
siempre van juntos, porque el análisis, por ejemplo, de fuentes secundarias nos dice que hay 1 millón de hogares, pero el análisis de la encuesta nos dice que de la muestra que nosotros determinamos, el 50% de los hogares estarían dispuestos a comprar nuestro producto. Entonces ya yo sé que no puedo hacer estrategias para 1 millón de hogares, sino que mis proyecciones van a estar basadas sobre un grupo de 500.000 hogares. Entonces, fíjense, yo tengo que combinar estos dos elementos. Al final, lo importante es la cuantificación porque yo tengo que hacer una proyección de ventas. Entonces, ¿cuánto es lo que potencialmente puedo vender o cuánto podría estar el mercado dispuesto a comprarme? Y la cualificación, en qué condiciones, con qué empaque, con qué características, con qué precio, con qué tipo de relación con los clientes es que yo puedo hacer ese proceso de venta. Entonces, cuando yo determino estos dos elementos, es que he determinado mi demanda. Yo necesito esas dos cuestiones. Una cuestión de un numerito que es el que me dice a mí cuánto voy a vender o cuánto puedo vender, más bien, y las características de esa condición o las características que me pueden llevar a estar cerca de ese numerito. Cuando hemos determinado la demanda, entonces es el momento de entrar a analizar la oferta. La oferta no solamente está representada por lo que yo vendo, sino que también hay otros elementos o otros agentes en el mercado que pueden estar ofreciendo este producto o este servicio. Entonces, yo estoy vendiendo un servicio de asistencia y apoyo al desarrollo académico. Entonces, cuando yo me voy a Instagram y veo ese servicio, veo que hay muchas personas ofreciéndolo. Y esas personas hacen tareas, hacen trabajos, hacen todo. Yo hago solo asesorías. Entonces yo entro a hacer este servicio y tengo que tomar en cuenta la oferta de mis competidores. Tengo que tomar en cuenta la oferta de los productos sustitutos. Tengo que tomar en cuenta la dificultad que puede haber para que yo entre a participar en ese proceso. Porque no es lo mismo abrir una página de Instagram y ofrecer que yo ayudo a hacer tareas a sacar, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones. Para sacar una empresa de telecomunicaciones, tengo que participar en una subasta pública, tengo que hacer una serie de compromisos, tengo que tener unas condiciones económicas que me permitan entrar a ello. Para abrir una venta en una página de redes sociales sobre un producto o un servicio que son muy comunes, pues no hay unas barreras de entrada, pero sí hay unos productos sustitutos. Y entonces alguien se preguntará, ¿yo por qué voy a pagarle a usted para que me dé una asesoría cuando puedo encontrarlo en YouTube? O cuando puedo pagar el curso en Coursera o cuando puedo pagar el curso en edX. Entonces fíjense que entender la oferta nos ayuda a determinar de qué manera nosotros podemos entrar a comernos un pedazo de la torta que nos representa la demanda. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un número cierto de oferentes o productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. El mercado no es virgen, no está completa y absolutamente insatisfecho. Si hay una necesidad, el cliente siempre tiene una oferta de algo que va encaminado a cubrir o a suplir en esa necesidad. Puede ser que sea un proceso tan insatisfecho que el producto o el servicio que le estén ofreciendo a este cliente no tenga las características y las condiciones que él quiera. Pero de alguna manera nosotros tenemos que entender que siempre va a existir algún tipo de competencia. Generalmente somos muy optimistas y decimos, no, es que este producto que yo estoy ofreciendo es único, no hay nadie más, soy sin igual y siempre igual. Y entonces definitivamente cuando nos salimos al mercado nos estrellamos porque la gente no lo quiere comprar, a pesar de que tenemos un producto único y divergente. Entonces, la oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores como los precios, el mercado del producto, apoyos gubernamentales a la producción y la investigación que nosotros hagamos deberá ayudarnos a tomar en cuenta todos estos factores.
y estos factores se analizan en el contexto donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces nosotros no podemos analizar la oferta y los competidores de la región andina cuando queremos sacar un producto en la región Caribe, porque vamos a estar analizando contextos completamente diferentes. Para esto también nos debe servir la encuesta que hacemos. Pero entonces tradicionalmente, como hacemos estos procesos desconectados, muchas empresas, organizaciones y emprendedores terminan haciendo una encuesta y después se dan cuenta que necesitaron preguntar más cosas y entonces hacen otra encuesta. Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es entender este proyecto, este proceso de manera global para poder hacer una evaluación del proyecto integral. Fíjense lo que nos dice Vaca Urbina. Aquí es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. En esencia, sigue siendo el mismo procedimiento que la investigación de la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y secundarias. Respecto a las fuentes secundarias externas, se tendrá que realizar un ajuste, porque los datos son viejos, porque los datos no corresponden completamente a la región, porque no están desagregados. Yo necesito, digamos, por ejemplo, entenderlos por familias y están agregados por personas. Yo necesito entenderlos por número de empresas de un sector determinado y nada más lo tengo por actividad económica. Entonces yo tengo que hacer ajustes para poder proyectar la oferta. Y básicamente yo lo que estoy haciendo es comparar. Si la demanda es la cantidad de producto que el mercado estaría dispuesto a absorber o a comprar y a pagar por él, la oferta es la cantidad de producto que se le está vendiendo a ese mercado. Si la oferta es mucho más alta que la demanda, estaríamos hablando de un mercado que estaría cerca de la saturación. Y si el mercado está cerca de la saturación, mis estrategias finales o mi decisión final con respecto a mi producto, que es muy bueno y que le tengo mucha fe, es que de una forma u otra tengo que meterle mucho esfuerzo a las estrategias de comercialización y sobre todo a las estrategias de promoción. Mientras que si la oferta es mucho más baja que la demanda, yo puedo entrar fácilmente con un presupuesto mucho más bajo de promoción y comercialización. Entonces, fíjense de qué manera estos análisis influyen en estrategias futuras que yo voy a implementar para poder, digamos, determinar la factibilidad de mi proyecto. Porque otra cosa importante, el último estudio es el estudio financiero y el estudio financiero tiene en cuenta todos los costos en los que yo incurro. Y uno de los costos principales que yo incurro a partir del análisis del análisis del mercado es precisamente el análisis de mis estrategias de promoción. Entonces yo tengo que tener la mayor cantidad de datos posibles para tomar la mejor decisión posible. Entre los datos indispensables para el análisis de la oferta tenemos el número de productores, su localización, su capacidad instalada y utilizada si es posible saberla, la calidad y el precio de los productos, los planes de expansión de ellos, inversiones y número de trabajadores. Algunas de estos datos son privados de muchas organizaciones y tenemos que tener cuidado porque no se pueden conseguir de manera legal y por lo tanto no se deberían conseguir. Pero muchos de estos datos también son públicos. Entonces los datos financieros de muchas empresas, por ejemplo, pueden accederse a partir de los reportes que presentan cada año a la Cámara de Comercio y a la Dirección de Impuestos. Entonces tenemos que entenderlo. La calidad y el precio de los productos yo lo puedo determinar comprando el producto de mi competidor y analizándolo, respetando algunas leyes y normas. Algunos productos, por ejemplo, no se les puede hacer ingeniería reversa. Es decir, tratar de desarmar el producto para saber cómo está hecho, en algunos casos no se puede. Pero yo sí puedo, por ejemplo, tomar un producto de mi competidor y hacer un panel con mis clientes y decirles a ver qué les parece el de mi competidor y qué les parece el mío. Como en esas propagandas de los jabones y los detergentes, donde vienen y le dicen a la gente, pruebe nuestro detergente y ahora pruebe este otro que no le vamos a decir cuál es, pero tiene todos los colores que pueden ayudarle al cliente a saber cuál es ese producto. Al final a mí me interesa el dictamen de esa persona que hizo la prueba para determinar si mi producto era mejor o no.
Y al final, una de las cosas importantes cuando yo combino los datos de oferta y demanda es poder determinar la demanda potencial insatisfecha. Supongan, la demanda total es de 100.000 unidades de producto. La oferta es de 80.000 unidades de producto. Al final, la demanda potencial insatisfecha es de 20.000 unidades de producto. Y entonces yo hago mis estrategias y diseño mi proyecto para entrar a competir por esas 20.000 unidades de producto, no para entrar a competir por las 80.000 que ya se están vendiendo, porque sería un error entrar a competir contra competidores establecidos, a menos que eso sea parte de mi estrategia empresarial. Todo depende también de la naturaleza del proyecto que estemos trabajando. Ya determinados esos aspectos, entonces nosotros entramos al análisis del precio. ¿Cómo definimos y cómo determinamos el precio de un producto? A partir de una serie de características. Pero primero entendamos, el precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o un servicio. Esto cuando la oferta y la demanda están en unas condiciones de equilibrio, aunque esta parte es, digamos, discutida, pero quedémonos con la idea de que el precio es lo que yo estoy dispuesto a aceptar para darte mi producto o mi servicio y lo que tú estás dispuesto a darme. Al final negociamos o uno se impone sobre otro dependiendo de las condiciones y hacemos una transacción económica. ¿Por qué les digo dependiendo de las condiciones? Porque ustedes nunca van a llegar al éxito, al Jumbo, a un almacén de cadena, a pedir una rebaja. Sí, ustedes no van a pedirle al del éxito, venga, déjeme el whisky más barato, déjeme el arroz más barato, déme una promoción con esto. No se puede hacer de esa manera. Sin embargo, cuando entramos a analizar que cuando ustedes van a la tienda del barrio, ustedes sí le piden al cachaco de la tienda de la esquina que les haga la rebajita. Y le lloran y le piden la ñapa y todo lo demás. Entonces depende también de las condiciones, por eso analizamos oferta y demanda. Depende de las condiciones, de la capacidad de negociación de clientes, de proveedores, de un producto, depende al final también las condiciones de precio que se establezcan. Entonces, dependiendo también de la naturaleza de mi producto, la naturaleza de mi mercado, la naturaleza de mi demanda y las condiciones de la oferta, voy yo a determinar el precio. ¿De qué manera puedo determinar el precio? Puedo determinarlo con dos tipos de estrategias, unas estrategias puras o unas estrategias complejas. En las estrategias puras solo se considera una opción dentro de la propuesta. En las estrategias complejas se consideran varias opciones dentro de la propuesta, pero vamos a detallar esto un poco más. Entonces, en las estrategias puras tenemos, por ejemplo, una estrategia de escreme, donde fijamos un precio inicial alto y después de un tiempo lo vamos bajando para ir, digamos, como siendo selectivos con a quién le vendemos. Entonces yo puedo entrar con un precio alto y luego, cuando he notado que mi mercado ha respondido satisfactoriamente, que a la gente le gusta, que más quiere lo tiene, a mayor demanda que yo tenga, entonces menor precio voy a dar. También puedo hacer un precio de penetración, normalmente cuando hago promociones o cuando hago preventas. Entonces, por ejemplo, ahora con todos estos conciertos y eventos que se están haciendo en vivo, tenemos un precio de penetración. Y si usted compra antes del 5 de agosto, le damos el 10% de descuento. Si usted compra después del 5 de agosto, le damos el 2%. Y si compra ya el día del evento, entonces ya le toca pagar el precio pleno. Eso es un precio de penetración. Fijamos un precio bajo al principio y después a veces podemos bajarlo más porque nuestro producto bajó por las economías de escala que nosotros logramos, o puedo subirle después el precio al producto y no tendría ningún problema. A veces el mercado, por ejemplo, cuando el precio de un producto baja, estamos hablando de los productos de descreme, cuando determinamos el precio de descreme, cuando el precio de un producto baja, a veces el mercado tiene la idea psicológica que la calidad de ese producto está haciéndose cada vez más baja. Sin embargo, cuando entramos con un precio de penetración,
lo que hacemos es decirle a la gente que le estamos dando una promoción especial y un trato único y diferente porque después se va a poner más caro. Entonces, de esto depende también de la psicología de nuestras estrategias de marketing. O podemos desde un principio fijar un precio de prestigio. Un precio alto, el más alto del mercado, y además no lo bajamos. Como por ejemplo los productos de Apple. Ellos tienen un precio alto y ellos no van a bajar sus precios aunque sus costos sean muy bajos. Porque ellos tienen un prestigio que mantener y ese prestigio se mantiene también a partir del precio. Estas son las estrategias puras. Ahora, las estrategias complejas, por ejemplo, están relacionadas con la competencia, los productos o el territorio. Entonces yo puedo determinar mi precio según mis competidores y según la naturaleza de mi producto. Imagínense que yo estoy vendiendo réplicas de relojes y es algo que muchos otros más ofrecen en el mercado. Yo no puedo entrar con un precio de prestigio porque en el mercado las mismas réplicas que vinieron probablemente el mismo contenedor de China, alguien más las está vendiendo más baratas. Entonces yo tengo que poner un precio más o menos igual a ese, porque si no mis clientes se me van a ir. Y yo determino, no, mi producto tiene unas condiciones diferenciadoras con respecto a mis competidores, yo le puedo poner un precio más alto. Y también puedo apelar a la psicología del cliente que va a entender que mi producto tiene ese valor agregado y por eso está pagando ese precio. Yo puedo determinarlo por la cartera de productos. Porque, digamos, yo tengo, así como está pasando ahora con los teléfonos, que vienen sin el cargador o vienen con el cable pero no tiene el enchufito, o que viene sin los audífonos o que tienes accesorios especiales. Yo le pongo un precio a mi producto base, o también el caso más claro es con las impresoras. Las impresoras son baratas, pero los cartuchos de tinta son caros. Y los rellenos de tinta son caros y son complejos y a veces se tienen que hacer oficialmente y todo lo demás. Yo lo determino por una línea. Entonces yo vendo las impresoras baratas y luego obligo a la gente a que compre mi tinta o mis cartuchos de tinta con un precio mucho más alto. O determino mis precios por cuestiones asociadas, por ejemplo, al territorio. Entonces yo determino, por ejemplo, un producto fabricado en Barranquilla lo puedo vender un poco más barato en Barranquilla que en los pueblos, porque me toca hacer un transporte, me toca llevarlo, me toca conseguir un distribuidor, no lo puedo llevar todos los días, me toca llevar cuando haya un número mínimo de pedidos y unas características particulares. Entonces, en esas condiciones, mi fijación de precio va a estar asociada a unas condiciones que son territoriales, a unas condiciones que son sociales, a unas condiciones que son culturales, unas condiciones diferentes del territorio que me obligan a determinar esas características y esas condiciones de precio de manera diferenciada. Y entonces por eso yo puedo tener un producto con precios diferentes en un lugar o en otro. Y eso no pasa solamente con los productos que vendemos aquí en los pueblos. Y entonces, por ejemplo, los juegos de Nintendo se pueden conseguir a un precio diferente en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. A pesar de que sea el mismo juego y de que lo compre igualmente por internet a través de la página oficial, los precios de esos productos son variables y son diferentes por las condiciones de mercado, por los impuestos que le imponen al producto sobre la compra local, por las acciones tecnológicas que toca tomar para que se pueda comprar en un lugar y en otro. Y entonces esos son determinantes de mis características y mis condiciones de precio. Y así es que yo logro esa determinación. Y entonces ya determiné mi demanda, ya determiné la oferta insatisfecha, la demanda insatisfecha, perdón, determiné que yo voy a entrar con un precio específico, ahora yo tengo que determinar de qué manera lo voy a vender. En las ventas, ustedes vieron en marketing que existen 4 elementos importantes y claves que entran a jugar cuando se determinan las estrategias de comercialización de un producto o servicio. Tenemos las 4P: el producto, que ya nosotros lo definimos, y las condiciones que le dimos; el precio, que lo definimos a partir de unas condiciones derivadas del estudio de oferta y demanda; la plaza, que es el lugar donde nosotros vamos a vender;
Entonces nosotros vamos a hacer las ventas en línea, vamos a hacer las ventas con un chiringuito en el mercado, vamos a hacer la venta en un almacén propio, vamos a hacer la venta en un almacén alquilado, pero además lo vamos a hacer en la localidad de Río Mar, lo vamos a hacer en la localidad centro, lo vamos a hacer en la localidad suroccidente. Todo depende. ¿Dónde lo voy a poner? Esa plaza va a estar determinada por el análisis y las conclusiones que yo obtuve de mi estudio de oferta y demanda. Y la promoción también. La promoción, que no se refiere solamente a hacer promociones y descuentos, sino al proceso de publicidad que yo voy a hacer y a las estrategias que yo voy a implementar para hacer que mi producto sea conocido y que más clientes lleguen a él. Y todo depende. En el mercado de la ciudad, en el centro de la ciudad, está bien visto, por ejemplo, que yo tenga un payaso con un megáfono. Pero si yo voy a ponerme en una plaza en el norte de la ciudad, no me van a ver bien si tengo un payaso con un megáfono. Tengo que hacer una promoción de una manera diferente. Así que todos estos elementos están asociados para que yo pueda determinar la factibilidad de mi producto o servicio. Y ese es el veredicto final. El veredicto final va a estar determinado en la manera en que yo pueda decir si mi producto o servicio desde el punto de vista del mercado es factible o no. Y ahí es cuando yo hago esa determinación. Mi producto o mercado tiene clientes, hay gente que esté dispuesta a comprar o que necesite el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Segundo, hay gente que esté dispuesta a pagar por ello. Las condiciones me permiten entrar a competir o definitivamente el mercado está saturado o no. Si el mercado no está saturado y yo puedo entrar a competir, ¿bajo qué condiciones voy a competir? ¿Dónde lo voy a vender? ¿A cómo lo voy a vender? ¿De qué manera lo voy a promocionar? ¿Cómo voy a hacer yo para hacer llegar el producto a mis clientes? Esas condiciones y esas respuestas son las que damos en un estudio de mercado. De manera general, lo que hemos visto el día de hoy. De manera específica, lo que veremos más adelante. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.